Vamos a nuestra siguiente entrega de la serie Yeshua, el profeta al cual oír, y continuamos a través de los evangelios, a través de los escritos que tenemos del testimonio de Yeshua. Hemos estado estudiando actualmente lo que está registrado en el libro de Lucas, y la semana pasada concluimos con el capítulo número 12. Vamos otra vez a Mevaser Luca, la buena nueva por medio de Lucas, y vamos a continuar un poquito más con Lucas porque Mateo y Marcos ya se están aproximando a lo que se conoce como la entrada en Jerusalén. Se le conoce como la entrada triunfal. Bueno, cuando Yeshua finalmente ya sube a Jerusalén para los últimos días de abodá, de servicio, de ministerio, y bueno, que ahí se desarrollan otro tipo de instrucciones de Yeshua, exhortaciones, enseñanza, también muy denso. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero vamos a tratar de emparejarnos primeramente a las enseñanzas antes de eso, ¿ok? Entonces, a partir de Mateo 18 y Marcos 11, ahí ya se van acercando un poquito más hacia lo que se conoce como la entrada triunfal, pero algunas enseñanzas que ya vimos, y para no repetirlas. Entonces, por ahora vamos a continuar con palabras de Yeshua registradas todavía en Mevaser Luca, la buena nueva de Lucas, y vamos al capítulo 13. Anteriormente Mashiach había estado exhortando, ¿verdad? Había dado instrucción a sus talmidim, como ya lo vimos, especialmente sobre la levadura de los fariseos. Ya hablamos de lo que significa, ya hablamos de lo que es fariseísmo, y quiero volverlo a recordar. Los que nos siguen a través de Facebook, hemos estado publicando una serie de imágenes, ¿verdad?, que tienen que ver con la denuncia de la tradición de la nativitis, lo que Roma adoptó, o más bien lo que Roma introdujo después de su traslado a lo que se conocen como el cristianismo, y creó del cristianismo del cuarto siglo un sincretismo religioso. Y aunque hoy día la mayoría de las personas que dicen creer en el Mesías tienen un concepto del fariseísmo aparentemente ligado a la Torá o a los fariseos en sí, pues bueno, hemos estado aprendiendo también que el fariseísmo no es otra cosa que cualquier doctrina, enseñanza, dogma, profecía, revelación, o llámese como se llame, que invalide la Torá, los mandamientos, y sea impuesto las tradiciones, ¿verdad? Las tradiciones de los hombres. Entonces, aprovechando, dicho sea de paso, los próximos días el mundo occidental especialmente va a expresar el mayor fariseísmo de toda la historia. El mayor fariseísmo de toda la historia. Aquellos que denuncian que cuando hablamos de Torah es fariseísmo, bueno, el fariseísmo se va a expresar en todo el mundo occidental los próximos días. Cuando vamos a ver que toda esta gente se ha olvidado de los mandamientos del Eterno, especialmente del día del Shabbat, como días especiales, como días de cita y de fiesta, y las 7 fiestas bíblicas anuales, las ha quitado, se ha desentendido de eso, las ha olvidado,
y han introducido como mandamientos pues toda esta serie de fiestas pues que la historia y la religión nos dicen que son absolutamente paganas. Yeshua enseñó desde el primer siglo: guardaos de la levadura de los perushim, de los fariseos. Y las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír, el Mesías, el Hijo del Eterno, del Todopoderoso, el enviado, el emisario, hasta el día de hoy sus palabras siguen sonando, especialmente pues en estas fechas. Quiero recordar para hacerles entender a aquellos que no quieren escuchar las palabras del Mesías, ¿verdad?, que hasta el día de hoy siguen resonando. Invalidan los mandamientos y enseñan como doctrina las tradiciones de los hombres y de las religiones. Así que pues bueno, una vez más, aquí lo que vimos las semanas pasadas, 2 semanas pasadas, es lo que dijo Yeshua: guardaos de todas esas doctrinas, guárdense de todas esas doctrinas. Y bueno, a eso es lo que estamos también hablando en estos días. Bien, y continuando con las exhortaciones que Yeshua está mencionando en Lucas, vamos al capítulo 13. Ok, Lucas capítulo 13. Bien, déjenme aumentar un poquito el tiempo en Wisi porque luego nos emocionamos y nos vamos tan rápido que ya el tiempo se nos va. Ok, ahí está. Ahí está la grabadora también. Y bueno, vamos. Bien, Lucas capítulo 13. Bueno, Yeshua está dando instrucción y está exhortando también. Y a partir del capítulo 13, verso 1, continúa él exhortando. Vamos a leer. Dice: en aquel tiempo llegaron algunos que le contaron acerca de unos galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Pero Yeshua les contestó diciendo: ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos y por eso les ocurrió así? No, dice Yeshua, más bien les digo que también todos ustedes van a morir de la misma forma si no hacen teshuvah. ¿O piensan que aquellos 18 quienes cayó encima la torre de Siloé y los mató eran más pecadores que todos los hombres que moraban en Jerusalén? Yo les digo, dice Mashiach, no, porque todos ustedes van a perecer de la misma forma si no hacen teshuvah. Y bueno, después relata una parábola y dice: luego dijo esta parábola, 13:6, cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto. Cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto, pero al ir a buscar fruto en ella y no encontrarlo, dijo al hortelano: he aquí ya van 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, pero no he encontrado. Córtala, dice. ¿Para qué desaprovechar el suelo? El hortelano le dijo: señor mío, deja este año aún, mientras yo la cultivo y le pongo abono. Tal vez produzca fruto, pero si no, la cortarás el año que viene. Bueno, Lucas 13 del 1 al 9, las palabras de Yeshua, habiendo estado exhortando una y otra vez en capítulos y en versos anteriores, vuelve a hacer lo mismo. Vamos al contexto.
Yeshua va de ciudad en ciudad, va de lugar en lugar, va enseñando, va anunciando, vuélvanse al Padre, vuélvanse, acuérdense el mensaje de arrepentimiento que se ha predicado en base a esta palabra. No llena, no es suficiente lo que el Mesías quiso decir cuando dijo Shub, ¿verdad? Shub, es decir, vuélvanse, volveos, regresen. Vuélvanse, volveos, regresen. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, este ejemplo se vuelve a repetir hasta el día de hoy. ¿Ok? Y ahorita vamos a analizar las palabras de Yeshua. ¿Qué es lo que está pasando en su contexto? Bueno, hay personas que le siguen. Yeshua tiene sus discípulos, están aprendiendo, están escuchando. Gente está cambiando sus vidas, están regresando. Es decir, están dejando sus vidas de desobediencia y están regresando a la obediencia del Padre. Y están escuchando al Mesías, están cambiando su forma de vivir. Y de pronto, entre exhortación y enseñanza, llegan a un lugar en donde hay unas personas, ¿verdad? Dice, llegaron algunos y le contaron acerca de unos galileos. Y bueno, en contexto lo que estamos viendo es de que Herodes, ¿verdad? O Pilato también aquí dice, y los gobernantes, y con los fariseos y con los líderes, hacían una serie de juicios, ¿verdad? Y tomaban a personas pues creyentes, fieles, a veces no eran fieles, a veces se cometían injusticias, por supuesto, a veces simplemente era parte de la política, a veces se perseguía a gente que simplemente estaba en desacuerdo con la política, a veces porque pues se hablaba sobre el Mesías. Y bueno, vamos a recordar nada más y nada menos que a Juan, ¿ok? Yohanan Hamatvil, el que se conoce como Juan el Bautista. Juan el Bautista era un transgresor. Pregunta. Juan el Bautista era un transgresor, era un inicuo, era un pecador, era alguien que estaba en contra de la fe. Por supuesto que no, ¿verdad? Cuando vamos a la escritura, incluso Yeshua dice, es de los profetas más importantes. Sin embargo, ¿cómo murió Juan? ¿Cómo murió Yohanan? Murió decapitado. Fue tomado preso. Ahora, ¿por qué lo tomaron preso? ¿Por qué lo tomaron preso? ¿Ok? Lo tomaron preso porque él estaba denunciando justamente dentro del liderazgo de Israel, pues un adulterio, ¿verdad? Un adulterio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo llevan preso y después hay una confabulación ahí y piden ser que fuera decapitado. Y finalmente lo decapitan y muere. ¿Qué es lo que podría pensar la gente a veces cuando pasan este tipo de cosas un poco fuertes, ¿no? Desagradables? Vamos, imagínense tomar a alguien y decapitarlo. Bueno, cualquiera podría pensar, pues, ¿qué es lo que hizo? ¿Verdad? Como hizo algo pues muy grave, pues así le fue. Y pues bueno, se lo merecía. Y pregunta, en justicia de la Torá, ¿se merecía Juan el Bautista morir así? Si la Torá dice que si obedece la palabra del Eterno, si guarda los mandamientos y todo, si honra a sus padres, dice que va a vivir muchos años, ¿cierto? Cualquiera podría decir, bueno, es que debió haber vivido muchos años, hasta llegar a ser anciano. Si era muy obediente, si guardaba los mandamientos, pues bueno, el resultado de la obediencia es vida, y vida plena en la tierra, ¿no? Pero la verdad es de que el mundo es, y las cosas que pasan en el mundo se vuelven diferentes. En realidad, por otro lado, más bien, él, por ser tan obediente y por juzgar lo que él creía que era pecado, que era transgresión, ¿qué es lo que pasó? Fue cortada su vida.
igual el Mesías. Igual el Mesías. ¿Qué pasó con el Mesías Yeshua? Bueno, por ser obediente, por ser tan obediente, ¿qué es lo que ocurrió? Pues bueno, que lo llevaron a la muerte. ¿Por qué pongo esos ejemplos? Porque Yeshua va a tomar como ejemplo y va a decir que no es como el ser humano califica, ¿verdad? Como el ser humano califica las circunstancias para poder definir quién es tan bueno y quién es tan malo. Cuando se acercan estas personas, ¿verdad? Y están hablando de unos galileos que fueron asesinados, que fueron decapitados seguramente, y se tomó su sangre para sacrificarla, para hacerla en un sincretismo religioso, un sacrificio. Yo creo que en ese momento estaba en boca de todo el mundo, ¿verdad? Oye, ¿saben lo que pasó en Galilea? ¿Saben lo que pasó con esos galileos? Mira, les fue así, les fue asado. Los sacrificaron y tomaron su sangre y la mezclaron con el sacrificio, hicieron todo eso. ¿Y qué decía la gente? ¿Qué pensaba la gente? Ay, pues pobres galileos, así les fue, así se han de haber portado, ¿verdad? Así como les fue, así se han de haber portado. Y entonces la gente que está hablando del acontecimiento, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es la actitud del ser humano nuestra cuando vemos que otras personas suelen sufrir este tipo de castigos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Y más cuando estamos bien, cuando tenemos todo, cuando no nos falta nada, cuando no estamos siendo perseguidos, cuando pues está todo bien. ¿Qué decimos? Bueno, así es, se lo merecen, algo estaban haciendo. Y nosotros estamos muy bien, mira, yo no estoy siendo llevado al castigo, ¿verdad? Estoy libre, etcétera. Entonces aquí vemos la actitud del ser humano creyendo que como no son esos galileos y no están padeciendo aquello, entonces están libres de culpa. Están libres de culpa y el hecho de no sufrir lo que sufrieron esos galileos, pues les hace posicionarse en un lugar pues correcto, que están bien y que no pasa nada. Pero aquí es donde vemos la respuesta de Yeshua. Y vean lo que dice él. ¿Piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos y por eso les ocurrió así? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que dice Yeshua aquí? Bueno, envía unas palabras de reflexión y exhortación a toda la humanidad para no creer que por nuestros actos o las circunstancias que estamos viviendo significa que nos va a dar un rango o un estatus de vida. Yo no puedo decir que si estoy bien ahora es porque he estado de obediente, ¿ok? No puedo decir que si no me falta ahora nada es porque he sido obediente, ¿cierto? O por otro lado, tampoco puedo decir que si estoy padeciendo tribulaciones, persecuciones, escasez o cualquier otra situación, tampoco puedo decir que es porque estoy en desobediencia, ¿cierto? Es decir, aquí se mezclan cualquier cantidad de circunstancias. Y así es, ahí vamos a los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí están mencionando a Job. ¿Qué pasó con la vida de Job? Llegaron sus amigos y ¿qué decían de Job? Bueno, decían, ¿qué está pasando contigo, Job? ¿Verdad? ¿Hasta dónde has caído? Mira nada más cómo estás. ¿Cómo ha de ser tu vida? Y a lo mejor los amigos de Job eran más pecadores que Job, ¿verdad? Por otro lado, vemos aquí también, dice Beniel, la doctrina de la prosperidad. Para la doctrina de la prosperidad, ¿qué significa todo esto? Para la doctrina de la prosperidad,
significa que al que le va mejor, al que prospera más, para ellos es que está más bendecido. Es decir, esta gente enseña que entre mejor queden con el Creador, entregándole sus bienes, entonces el resultado es que estén mucho mejor materialmente o físicamente. Ese es el pensamiento del ser humano. Esto es lo que, en palabras de Yeshua, ahora vamos a reflexionar. Porque lamentablemente a veces pensamos en el estatus. A veces creemos, bueno, estoy muy bien. Estoy bien de salud, estoy bien de recursos, no me falta nada. Tengo esto, tengo lo otro, subo, bajo, voy y vengo. Y mi vida está muy bien. Pues quiere decir que estoy obedeciendo. Quiere decir, pues que como me va bien, entonces pues es que yo estoy bien con el Padre. Pero la verdad de las cosas es de que eso no significa nada. ¿Verdad? Yeshua dice, ¿ustedes creen que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos? Y ya, entonces aquí nos hace reflexionar. ¿Y qué es lo que dice después Mashiach? Dice, más bien les digo que también todos ustedes van a perecer de la misma forma si no hacen teshuvah. Si no hacen teshuvah. Y aquí vamos al punto, ¿verdad? ¿Qué es arrepentimiento? He aquí os digo que todos ustedes perecerán de la misma forma si no se arrepienten. La palabra, una vez más, de arrepentimiento tiene que ver con regresar. ¿Quién es más pecador? El que peca delante del Creador. ¿Quién es más transgresor delante del Creador? ¿El que invalida un mandamiento o el que invalida 10 mandamientos? Porque también Shaul dice, el que transgrede uno, ¿verdad? Dice, se hace transgresor de todos. Se hace transgresor de todos. Igual también en la Torá dice, si no permaneciereis en todos esos mandamientos, ¿verdad? Que dice, de la misma forma. Entonces, la verdad de las cosas es de que aquel que presuma ser muy bueno, que presuma ser muy dadivoso, que no le hace daño a nadie, aquel que presuma que no necesita religión ni del Creador porque es muy bueno y no le hace daño a nadie y no se pelea con nadie y no causa ningún problema, como esos que estaban hablando los galileos, pudieran creer que no tienen culpa, pudieran creer que están bien con el Creador y que el Creador se agrada con ellos. Y bueno, aquí también va la exhortación para nosotros. Nosotros, conociendo Torah y conociendo la Escritura, tampoco podemos llegar, ¿verdad?, a ese estatus de decir, bueno, ya estoy realizado. Ya obedezco al Padre, ya guardo los mandamientos, ya guardo las festividades, ya guardo Shabbat, ya hago justicia y misericordia, y creer que estoy confiado, y creer que eso es lo que me hace ser salvo, ¿no? Porque hay movimientos, como lo hemos hablado antes, dentro del contexto hebreo, especialmente en el mesianismo, que están infestados de judaísmo, que le dan un sobrevalor a la observancia de la Torá. Tanto que se presume que es la observancia de la Torá la que va a hacer que el juicio sea, podríamos decir, quitado de esas personas, ¿no? Y ese es un problema también que está generando este movimiento mesiánico, ¿no? Que creen que solamente es en la observancia. Pero ustedes creen que Teshuvah tiene que hacerse estrictos y rigurosos en la observancia. ¿Ustedes creen que eso es Teshuvah? Solamente. Si solamente eso fuera, entonces Yeshua jamás hubiera, y ni el resto de la Escritura, jamás hubieran puntualizado, ¿verdad?, que el Mesías era también parte del vínculo. Ciertamente Yeshua dijo, vuélvanse al Padre. Pero ¿cuál era la forma de volverse al Padre?
¿Cuál era la forma de volverse al Padre? Era cambiando, por supuesto, de rumbo, escuchando al Mesías y a través de él regresar a la obediencia. Porque la obra completa de Teshuvah tiene que ver también con que primeramente el pueblo de Israel no podía limpiarse a sí mismo. Los korbanot ya no eran suficientes y se necesitaba, por supuesto, de un Goel. Un Goel que se le tradujo como Redentor. ¿Se acuerdan quién es el Goel? Por supuesto que es Yeshua, el Mashiach. Un Redentor, el cual, como dice la Torá, sin un corbán, sin derramamiento de sangre, no puede haber perdón de iniquidad. Y vean cómo Yeshua lo vincula, ¿verdad? A esta situación de las transgresiones. Unos galileos cuya sangre que fueron juzgados y su sangre fue mezclada con los sacrificios, y otros galileos que se asombran porque creen que ellos han sido muy pecadores. Pero ¿qué dice Yeshua? Todos son iguales. Para el Padre todos han pecado, como dice también Shaul, ¿verdad? Dice que no hay justo ni aún uno. Dice que todos nos desviamos y transgredimos, como dice también el Salmo, ¿verdad? Todos como ovejas descarriados, tanto la descendencia de Abraham como todas las naciones, ¿correcto? ¿Quién de nosotros está libre de pecado? Y más nosotros, ¿verdad? Que crecimos sin Torah, que crecimos sin observancia, que crecimos sin instrucción. Y aunque hayamos llegado ahora, no podemos decir estamos libres de pecado, ¿verdad? No del todo. Es decir, es necesario, sí, volver al Padre, hacer Teshuvah, pero hacerla a través del Mesías, ¿verdad? Es decir, el Mesías pone una parte y la obediencia pone otra parte. Entonces, este señalamiento que hace aquí Yeshua tiene que llamarnos también la atención a nosotros, ¿verdad? Porque podemos a veces pensar que nuestro estatus, el cual poseemos, es el resultado de obediencia. O algunos pueden creer que el estatus en el que estamos nosotros puede ser el resultado de desobediencia. Fíjense nada más. Yo lo he comentado en alguna ocasión, una experiencia que tuve con una persona, ¿verdad? Una persona pues adinerada, muy adinerada, y que yo tenía una necesidad de empleo en algún tiempo y pues bueno, trataba de buscar una ayuda, ¿verdad? Para poder recibir un empleo y bueno, esta persona creía que mi estatus, ya estábamos casados, mi esposa y yo, ya teníamos a Joel, y él creía, fíjense, que mi estatus estaba reflejando un distanciamiento del Creador. Su conclusión, bueno, como él estaba muy bien, tenía todo, podía viajar, podía tener pertenencias, casas, autos, etcétera, él creía que él estaba bien, ¿verdad? Y él decía, no, mi posición ahorita, mi obediencia, mi observancia con el Creador, mi espiritualidad, creía que el resultado pues era su estatus. Y por otro lado, cuando yo voy necesitado, ¿verdad? Y cree que soy necesitado, dice, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás así? ¿Verdad? Tienes que ver cuál es el problema en tu vida. Y se refería a asuntos espirituales y cosas de estas, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que dijeron esos hombres a Yeshua, ¿verdad? Mira cómo les fue a aquellos. Mira nada más, ¿qué han de haber hecho? ¿Verdad? ¿Qué pecadores han de haber sido? ¿Verdad? ¿Qué han de haber causado que les llevó a morir de esa forma tan tremenda? ¿Y qué dijo Yeshua? Todos son iguales. Todos son iguales. Para el Creador, todos hemos caído en transgresión. Y el estatus el cual estamos ahora no significa si somos más pecadores o somos menos pecadores. Por cierto, lo que llegó a enseñar Yeshua nos cambia totalmente la perspectiva
y el estatus del ser humano. La verdad de las cosas es de que, y como lo hemos dicho antes, aquellas personas que suelen presumir que están muy bien en sus vidas, teniendo todo, teniendo de más, incluso podido tener para derroche y para todo más, y creyendo que tienen mucho, y aquí podemos hablar, fíjense nada más, de empresarios que a veces cómo se ganan sus riquezas, de la mafia, del narco, de los políticos, de los corruptos, de la gente que trafica, ¿verdad? Todo eso, pueden decir, oyes, ¿por qué les va tan bien? ¿Por qué tienen todo? ¿Verdad? ¿Por qué viven de esa forma tan ostentosa? ¿Qué han hecho para ganarse? Algunos podrían decir, ¿qué han hecho para ganarse ese estilo de vida tan elevado? Pues saben que la Escritura ahora nos dice todo lo contrario. Ahora resulta que los que se gozan en este mundo de tales formas, esa es su recompensa. Y en el futuro, pues se va a invertir el estatus. Y Yeshua enseñó que los que sufren ahora, los que lloran, los que padecen por la justicia, ¿verdad? Los que, y ya vimos el famoso Sermón del Monte, ¿no? Dichosos todos aquellos que incluso por el Mesías padecen persecución, padecen difamación, padecen cualquier cantidad de males. Y esos padecimientos en realidad, ¿qué dice el Mesías? Que son necesarios, y además porque estamos cosechando para el reino. De esta forma se invierten los papeles, ¿verdad? El que llora aquí, el que sufre aquí, el que es perseguido aquí, el que padece aquí, está pensando en su recompensa allá. Entonces, vean la diferencia. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Muerto muy joven por predicar la verdad. ¿Qué pasó con Yeshua? Igual, todo el liderazgo encima, persiguiéndolo hasta llevarlo a la muerte por decir la verdad. ¿Qué pasó con los Sheliahim, con sus emisarios, con sus apóstoles? Igual, todos perseguidos, asesinados, exiliados, padeciendo, sufriendo por decir la verdad. ¿Y qué ha pasado con los verdaderos creyentes que predican la verdad hasta el día de hoy? Lo mismo. Padecimiento, persecución, difamación, ¿verdad? Entonces, los papeles invierten. Pero bueno, Yeshua nos enseña aquí que aquí no hay más pecadores que otros. Yeshua finalmente aquí nos enseñan, volveos todos, porque si no, todos vamos a perecer de la misma forma. Ahora vamos a regresar a la palabra arrepentimiento. Dijimos que en hebreo es teshuvah. Teshuvah, la raíz es shuv, y es volver. Aparentemente ahí hay unas personas que no siguen a Yeshua. No sabemos aquí, no dice que son discípulos. Dice que simplemente había algunos que estaban hablando de esos Galileos, ¿verdad? Eran algunos. No dice alguno de sus discípulos. No dice, no sé cómo vienen sus Biblias, pero al menos no los refiere como cercanos a él, como discípulos de él. Es decir, como los que eran bien cercanos. Pudo haber sido gente que por ahí de pronto se acercaba y de pronto se alarmaban más por lo que pasaba afuera que la importancia de escuchar al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí Yeshua en sus palabras? Nos enseña que realmente todos tenemos que tener una verdadera dirección y sentido al mensaje del Mesías, que es regresar. Regresar otra vez es volver, es dejar nuestras vidas egoístas, egocéntricas, religiosas, tradicionalistas, nuestras vidas llenas de cultura, ¿verdad? Cultura del mundo, nuestras vidas llenas de religiones del mundo con las que crecimos en nuestros países, tradiciones, formas de pensar, estructuras, constructos mentales, idealismos, filosofías,
pensamientos vanos, pensamientos materialistas, dejar toda esa forma de vida y volver al conocimiento del Todopoderoso en su palabra, y también, que es el primer testigo, y también de su emisario, de su enviado Yeshua, que es el segundo testigo. Yeshua, como lo hemos visto, ha venido a hacer un corbán para hacer una purificación interna de nosotros. ¿Okay? El Padre ya nos ha dado esta maravilla de que a través de su corbán, entonces nuestra vida sucia de transgresiones es lavada en un momento y somos revestidos por ahora, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entonces dejar todo ese estilo de vida, ¿verdad? No podemos decir, no es que yo nada más, mi único, como dicen algunas personas, ¿verdad? Yo nada más mi único, podrían decir, mal que tengo, nada más es la música mundana. De ahí en más estoy libre. Otros pueden decir, yo nada más tengo ahí el vicio. Otro puede decir, no, yo nada más, es que el deporte, a mí me gusta ir al fútbol y el estadio, y es mi pasión, ¿verdad? Y así cada quien puede decir que nada más tiene ahí un pequeño alimento, ¿no? La moda, llámese la moda, el trabajo, llámese lo que sea, ¿no? Pero no, la verdad es de que volver es volver completamente, y ciertamente ese es el desafío de nosotros. Y por cierto, ahí es donde comenzamos a padecer, ¿ok? Es más, ¿cuál es el primer padecimiento? Fíjense, ¿cuál es el primer padecimiento rápidamente que cada uno de nosotros experimentamos al momento de escuchar el llamado de verdad regresar? Por ejemplo, cuando quisimos regresar del Dominus Dei romano, del sol, al Shabbat, ¿qué fue lo primero que empezamos a padecer? ¿Qué fue lo primero que empezamos a padecer? ¿O de quiénes? ¿De quiénes empezamos a padecer? Ok, rechazo, dice por aquí, de la familia, de la familia y de los supuestos hermanos, ¿no? ¿Quién padeció de esto? Y estoy hablando de padecimientos leves, ¿no? Así críticas, y hay murmuros y chismes y cosas de estas, ¿no? Fíjense nada más, cuando regresamos, dejando el calendario y los días romanos, que todos son paganos, ya lo hemos estudiado, a la observancia de los tiempos del Eterno y las festividades, igual. Nos echamos encima a los supuestos hermanos y nos echamos encima a los familiares. Así es, todos los que son cercanos. Y ahí comienzan los primeros padecimientos, ¿verdad? Es más, ¿a quién le llegó a ocurrir que en ese volver, en ese regresar al Padre, por obedecerle a Él, empezamos a tener alguna aflicción, por ejemplo, económica, por causa de la observancia de los mandamientos? ¿Y a quién le ocurrió que rápidamente llegaron los cercanos? Ya ves, es que no estás obedeciendo, es que dejaste la iglesia, es que dejaste el día del Señor, es que dejaste la Navidad, es que dejaste el pastor. Yo creo que la gran mayoría experimentamos esto. Y entonces la gente religiosa empieza a decir, ellos, ya ves, mira cómo les va, mira ahora cómo están, y mira se quedaron sin amigos, y mira ya nadie le habla, y mira todo esto, y aquí están los que están diciendo, mira ellos cómo les va, porque ya están desobedeciendo al Señor. Sacó al Señor, ¿verdad? El Señor del sol. Entonces, la verdad de las cosas es de que la humanidad ve las cosas invertidas, así como el hebreo, ¿verdad? Hemos hablado de esto. Cuando a alguien le decimos el hebreo, mira cómo es el hebreo, y se escribe de derecha a izquierda. La derecha
en el contexto hebreo es la principal y va hacia la izquierda. Y en Occidente se escriben al revés, mira, escriben al revés, ahí está chueco, ahí de un lado para otro. Y la verdad de las cosas es de que ¿quién está al revés? ¿Qué fue primero, el español o el hebreo? Imagínense nada más. Entonces, cuando vemos las cosas desde la perspectiva bíblica, empezamos a decir, pues mira, la verdad es de que estamos todos al revés. Y empezamos a redireccionar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esos son de los pocos padecimientos. Y por supuesto hay muchos más y muchos más. Ya ni se diga, ¿no? Cuando se habla de la dieta bíblica, cuando se habla pues, de otros más mandamientos, ¿no? que hemos experimentado. Entonces, esta es la conducta que Yeshua aquí está denunciando. Ustedes creen que están libres de pecado, ¿verdad? Nada más porque ellos están padeciendo por observar. Dice, no, todos están igual. Pero aquí más nos vale a todos hacer teshuvah, regresar de veras. Y después agrega, dentro del mismo tema, sobre aquellos que murieron, dice, encima de la torre de Siloé, dice, o piensa que aquellos 18 quienes cayó encima la torre de Shiloh y los mató, eran más pecadores que todos los hombres que moran en Jerusalén. Vean lo que dice aquí. Y dice Yeshua, no, porque todos ustedes perecerán de la misma forma, si no hacen teshuvah. Si no hacen teshuvah, si no se vuelven. Enseguida Yeshua da una parábola. Y aquí vemos, ahora sí, quiénes son esos algunos que estaban hablando de los Galileos. ¿Ok? Aquí viene quiénes son esos algunos que estaban hablando de los Galileos y decían, mira esos Galileos, cómo les fue. Ahora, antes de llegar aquí, ¿quiénes eran los Galileos? Acuérdense que en el primer siglo, ya escuchan bien, ¿verdad? Y también en Wise. Ok, regresamos. Ok, iba a mencionar algo sobre lo mismo. Aquí vamos a ver quiénes eran esos algunos que estaban hablando los Galileos. Y la pregunta era también, ¿quiénes eran los Galileos? ¿Quiénes eran los Galileos? Ok, en el primer siglo, íbamos a decir, en el primer siglo Israel estaba dividido entre Judea, las tribus que se quedaron en el sur, ese remanente, más aquel remanente que regresó 500 años antes, y era un pueblo ya numeroso, mayormente de Judá, de Leví y de Benjamín, y además de todas las tribus también el remanente que regresó. Pero en el norte, lo que era el antiguo reino del norte de Israel, estaba Galilea, que se conocía como Galilea de los Gentiles, ¿okay? El Galil. Esta zona norte era el resto de las tribus que se habían entremezclado y otros simplemente se habían alejado de la fe y vivían ahí. Ajá. Y aunque Yeshua nació en Betlehem de Yehudá, él creció en Nazaret de Galilea, ¿cierto? Y a él se le conocía como Galileo. Ahora, pregunta. ¿Ustedes creen que los que estaban hablando de los Galileos eran otros Galileos, que estaban juzgándoles? ¿O quién podría ser más bien esto? Ustedes saben que había una enemistad entre ellos, ¿verdad? En el relato de Yeshua con la samaritana, ahí dice, saben que judíos y galileos ni siquiera se pueden ver. Ni siquiera se pueden ver. Entonces, es muy probable, y aunque no hay más datos aquí extras, es muy probable, pienso, en mi opinión, que estos galileos que habían sido asesinados por Pilato, muy posiblemente
eran seguidores de Yeshua. Y muy posiblemente estaban denunciando la corrupción del gobierno, de la religión, de los fariseos, de los saduceos, de algo que por supuesto causó mal a los líderes y los llevaron a la muerte. Muy posiblemente. Porque había muchos galileos y en su mayoría los que seguían a Yeshua, ¿de dónde eran? Eran galileos. Eran galileos. Y estos galileos, por supuesto, cualquier asunto relacionado al Galil era bien juzgado, o más bien era mal juzgado, pero aprovechando las circunstancias, por los judíos. Es decir, por la gente de Judá. Acuérdense que cuando dice, y se acercaron los judíos, ¿a quiénes se refiere? Se refiere específicamente a los que habitaban en Judá y estaban relacionados en el primer siglo al judaísmo casi fariseo. Entonces, es muy probable, por supuesto, que quienes estaban hablando de los galileos eran del sur, eran de Judea, y aunque no se refiere aquí que eran fariseos, posiblemente si no eran fariseos era de alguna secta, podríamos decir así un poquito presumida, podríamos decirlo, ¿verdad? Alguna secta así orgullosa, ¿verdad? De ellos mismos, y que estaban diciendo, mira a esos galileos cómo les fue. Mira nada más cómo les fue, pecadores, transgresores, porque se olvidaron de la ley del Señor y porque dejaron sus mandamientos. Y mira ya hasta cómo están. Y entonces Yeshua les dice a ellos. Y aquí vamos a ver, finalmente, quiénes eran esos que estaban juzgando a los galileos. Muy posiblemente yo digo que los galileos posiblemente eran seguidores de Yeshua, ¿verdad? Y habían sido llevados a juicio por Pilato por alguna denuncia que han de haber hecho. Lo mismo que le pasó a Juan el Bautista. Ahora, vamos al verso 6. Vean lo que hace Yeshua en esta parábola. Dice, cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto. Una higuera plantada en su huerto. Y ahí está la clave. Dice, pero al ir a buscar fruto en ella y no encontrarlo, ¿qué dice? Dijo al hortelano, he aquí ya van 3 años. 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, pero no he encontrado fruto. Córtala de una vez. ¿Para qué vamos a hacer la tierra inútil? ¿Para qué desaprovechar el suelo? ¿Qué les parece? Aquí viene Yeshua y ya nos empieza a dar luz. Seguramente esos galileos se habían convertido en seguidores de Yeshua, obedientes, y padecieron una injusticia. Y quienes los estaban criticando, juzgando, ¿quiénes eran? Seguramente fariseos. Fariseos o saduceos que estaban en el liderazgo. Y aquí Yeshua, la parábola, se las dirige a ellos. Ahí está. Cierto varón tenía una higuera. ¿A quién representa la higuera, o la higuera que está representando dentro del pueblo de Israel? Como ya lo hemos dicho antes, por supuesto que la higuera está haciendo una representación del liderazgo, de los líderes, de aquellos que tenían la responsabilidad de dar fruto en su tiempo. Los higos, ¿verdad? Era, como lo vamos a ver también más adelante, cuando lleguemos al momento en donde Yeshua se acerca a Jerusalén y emite una vez más una parábola sobre la higuera, ¿se acuerdan? Y finalmente queda bajo maldición, porque no hay frutos. 3 años. He aquí, otra vez, cierto varón tenía una higuera. Es el liderazgo. Es el liderazgo que tenía que dar fruto y se esperaba algo cuando el Mesías arribara. Pero cuando el Mesías vino, dice, no hay fruto. No hay fruto, no he encontrado fruto.
Y entonces, ¿qué se le dice de la higuera? Córtala. Córtala. ¿Por qué vamos a desaprovechar el suelo? Pero bueno, dice que 3 años. Dice 3 años. ¿Cuánto fue la boda de Yeshua HaMashiach? El servicio del Mesías o el ministerio del Mesías. Fueron 3 años. Está registrado, ¿verdad? En los datos que vemos en la Escritura, cuando comienza y cuando concluye, que fueron alrededor de 3 años, un poco más. 3 años. Si vemos los tiempos, fueron 3.5 años. Y vemos que a esas alturas Yeshua ya está encaminándose a Jerusalén para lo que va a ser los últimos días de su servicio antes de ser muerto. Qué interesante, porque ya han pasado 3 años de su ministerio, de su servicio. Y dice, he aquí he venido, y durante estos 3 años, porque seguramente aquí estaba, por supuesto antes de Pesaj, él tiene que morir en Pesaj. Recuerden que él nace en Sukkot, ¿ok? Y pasaron 3 Sukkot, desde los 30 años que cumplió en Sukkot, pasaron 3 Sukkot. Y después del tercer Sukkot, que ya eran 3 años, pasaron otros 6 meses para llegar a Pesaj, ¿cierto? Por eso fueron 3 años y medio en total. Pero aquí posiblemente estaba en la época de invierno y estaba acercándose hacia Jerusalén y ve a estos fariseos de la casa de Judá, ¿verdad? Del sur, que estaban criticando a los galileos, que seguramente eran seguidores de Yeshua, pero que habían padecido por la fidelidad y la justicia, habían padecido injusticia. Y Yeshua se dirige a la higuera, a los líderes, y les pone una parábola. 3 años he estado buscando fruto y he estado diciendo vuélvanse, vuélvanse. Es el llamado del Mesías, del emisario del Padre. Vuélvanse al Padre, dejen toda su religiosidad, todas sus tradiciones, toda su filosofía, todas sus añadiduras, toda su levadura, y regresen a la obediencia del Padre y tengan al Mesías como maestro, ¿verdad? Como ungido del Eterno. ¿Y qué ha ocurrido? No hay fruto. No hay fruto, dice aquí. Y se le dijo al hombre, 3 años y no hay fruto en esta higuera. Córtala. ¿Para qué vamos a desaprovechar este suelo, esta tierra? ¿Y qué dijo el hortelano? Dijo, Señor mío, déjala este año todavía. Déjala que yo la cultive y le ponga abono. Todavía Yeshua decía, espérate, déjale un momento. Deja seguir hablando las palabras, deja seguir sembrando, deja seguir poniendo abono, la verdadera riqueza en la tierra. ¿Qué es la tierra? ¿Qué simboliza la tierra? Nosotros, la humanidad, el ser humano. La humanidad, el ser humano, representamos la tierra. Yeshua habló ya en este tono, hay 4 tipos de tierra. Y bueno, en ellos tenían el liderazgo. Y lo que hace Yeshua es, déjame abonar a esta tierra, a esta gente que han sido puestos por líderes. Y déjame ver todavía un poco más, a ver si hay fruto, ¿verdad? Déjala este año todavía, mientras yo la cultivo y le pongo abono. ¿Qué dice en el 9? Lo más impresionante viene en el 9. No dice, porque va a dar fruto, vas a ver que sí va a dar fruto y entonces todo va a ser como en el principio. Lo más interesante es de que dice, tal vez produzca fruto. Pero casi anticipándose que no lo va a dar, porque dice, pero si no, entonces la cortas el próximo año. Entonces la cortas el próximo año. Vamos a pensar en esto. Si Yeshua nace en Sukkot y comienza su ministerio en Sukkot, hay 3 Sukkot que él sirve al Eterno. 3 años. Vamos a suponer ahí que están en su tercer año. Y va a empezar a contar el medio año hasta Pesaj.
hasta Pesaj se concluye el año bíblico. ¿Okay? Traten de pensar, poner un gráfico en su mente del ciclo anual, de Pesaj a Pesaj. Él todavía no llega a Pesaj, va rumbo a Pesaj hacia Jerusalén, pero ahí ya está el tercer año. Cuando llegue a Pesaj, el año bíblico se termina y Yeshua muere, resucita, es llevado al cielo. ¿Y qué pasó en Shavuot? ¿Qué pasó en Shavuot? ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua? A los líderes de la higuera les dijo: he aquí, dice, el reino que poseen les va a ser quitado y les va a ser dado a gente que sí da fruto. ¿Saben quiénes eran esas gentes? Los 70 que estaban ese día, los 120 que estaban en ese día. Obviamente comenzó con los 12, ¿verdad? Pero la mayoría saben de dónde eran. La mayoría eran galileos. Y muchos discípulos que venían del norte, de Galil, eran galileos y estaba trasladando. Ahora, cuando digo galileos, estoy hablando de todas las tribus. Porque también había, por supuesto, levitas entre los discípulos de Yeshua. Ahí estaba Juan, Yohanan, y también había Yehudim entre los discípulos. Pero también había galileos. ¿Qué es lo que dijo Yeshua antes de llegar a Jerusalén y llegar a Pesaj? Este año es el tercero. Pero cuando llegue Pesaj y venga la obra y la higuera no haya respondido, se va a cumplir lo ya dicho. El reino de los cielos será dejado de ustedes y será dado a gente que sí da fruto. Así que en el tercer año y medio, que ya después de Pesaj es el otro año, dice el otro año, la cortas y se acabó. Déjala este año aún, mientras yo la cultivo, y deja que le ponga yo abono. Tal vez produzca fruto, pero si no, la cortas el año que viene. De esta manera, en Shavuot, cuando dijo él esto, ya era el próximo año. ¿Y qué pasó con aquella higuera? Como lo dijo Yeshua, fue cortada o fue dejada estéril, sin fruto, bajo maldición, lamentablemente. Y el reino fue trasladado a sus discípulos, comenzando con los 12, y los 120 fueron levantados como un nuevo Sanedrín, como un nuevo consejo para todo Israel, y de ahí también fueron levantados discípulos y maestros para todas las naciones, enviados por Yeshua mismo. Uno de ellos, ya sabemos, es Shaul de Tarso. Pero ahí es cuando ya definitivamente dice, esta higuera se acabó. Entonces, todo lo que ha venido diciendo Yeshua desde Lucas 11 y 12 respecto a ¿cómo se dice? A la levadura, a la hipocresía y todo esto relacionado al fariseísmo, y no hablando de fariseos como tales, sino los sistemas religiosos que imponen sus enseñanzas y sus tradiciones como doctrina e invalidan la Torá, se resume hasta acá, ¿verdad? Llega hasta acá el punto. Yeshua está directamente hablando contra los líderes y está diciendo, ustedes están mal juzgando a los galileos, ¿verdad? Dice, pero todos son igual de pecadores. Y más bien, dice Yeshua aquí, vuelvan. Es gente que no estaba escuchando el mensaje del reino de los cielos, no estaba escuchando al Mesías y no estaban haciendo teshuvá, no estaban volviendo, sino que querían todavía continuar con su sistema religioso, con su religiosidad. Y entonces por eso Yeshua se los dirige a ellos. Bien, enseñanza y exhortación para nosotros, porque ya sabemos que en los últimos años, ¿verdad?, se ha estado difundiendo que el verdadero teshuvá es regresar a esta higuera. Ya sabemos qué es esta higuera. Hasta el día de hoy, es más, en tiempos proféticos y en palabras de Yeshua,
dijo que ese es el tiempo en que los vástagos, las ramas de esa higuera, vuelven a reverdecer. ¿Se acuerdan? Que en el tiempo cuando él iba a regresar, cuando va a regresar, dice, en esa generación la higuera, sus ramas van a retoñar. Y aquí salieron. Y mucha gente cree que hacer teshuvá, que regresar, es regresar a esas tradiciones, a esos mandamientos, a esa cultura, al folclore, ¿verdad? A través de este movimiento nostálgico, mesiánico, que creen que eso es teshuvá. Pero la higuera sigue sin frutos. Si la higuera no dio frutos en el primer siglo y estuvo bajo maldición toda esta temporada en sequía, sin frutos, ahora, en este tiempo, salen sus ramas, pero no hay fruto. Entonces, nosotros somos comparados como aquellos galileos. Y cuando se habla de Galilea de los gentiles, es una alusión también a todo este grupo de creyentes alrededor del mundo que somos calificados como gentiles. Somos como aquellos galileos, despreciados por el liderazgo, por el fariseísmo, por el sionismo mismo, y diciendo que no somos nada, ¿verdad? Y que nuestros padecimientos, que el éxito no alcanzado según aquella religión y según aquel sistema, es porque estamos bajo maldición y porque estamos siendo castigados. Pero la verdad es diferente, ¿ok? Nosotros que venimos de las naciones, como esos galileos del Galilea de los gentiles, somos llamados al verdadero Israel a través de Yeshua para poder ser verdaderos discípulos, y haciendo esto a través de él y la obediencia hacemos verdadera teshuvá. Y entonces también el reino lo heredamos nosotros. También el reino es para nosotros. Entonces, vemos lo mismo el día de hoy. La exhortación es de que esa higuera, como ya lo dijo Yeshua, la levadura, la religiosidad, la hipocresía, toda esa estructura de mandamientos creados que invalidan la Torá, no vaya a ser nuestra meta para nada, ¿ok? Sino que entendamos que todos caímos en transgresión, pero lo que llama Yeshua es regresemos al Padre, y a través del Mesías también nos acerquemos al Padre, porque finalmente eso dijo Yeshua, que dice que nadie va al Padre, y ese ir tiene que ver con shub, volver. ¿Cómo volvemos al Padre? ¿Por nuestros méritos? No. Volvemos por nuestra obediencia a través del llamamiento del Mesías, porque Él es el camino, verdad y vida. Él es el camino, verdad y vida. Entonces, ahí está tan claro como a ver esos detalles, qué eran esos galileos, por qué habían padecido, cómo estaban juzgándolos, quiénes estaban juzgándolos, ¿verdad? Y qué iba a pasar con esa gente que juzga rápidamente. Y por eso no hay que juzgar tampoco a la ligera y rápidamente, sino que hay que examinarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos, que hayamos hecho teshuvá completa y después emitir un justo juicio según la Escritura. Y bueno, vamos más adelante porque todavía continúan las palabras de Yeshua enseñando. Lucas 13, verso 10. Estando pues Yeshua enseñando durante un día de Shabbat en Bet Knesset, en la sinagoga, se encontraba en el lugar cierta mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Andaba encorvada porque no podía enderezarse por completo.
Entonces Yeshua al verla la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. E imponiéndole la mano, ella se enderezó de inmediato y exaltó. ¿A quién exaltó? Al Todopoderoso, a Elohim, al Creador. No dijo: ay, Yeshua, te exalto, Yeshua, tú eres el Dios hecho hombre en carne y hueso, te alabo, nada de eso. Yeshua es el medio del poder del Creador. Y cuando esta mujer fue sanada, dice que exaltó a Elohim. Bueno, lo que llama la atención es, dice, un espíritu de enfermedad y estaba encorvada. Bueno, no sé cómo vienen en sus versiones. Parece que algo se había apoderado de ella en su cuerpo y estaba pues en una posición que delataba su situación y su necesidad, la cual por supuesto que Yeshua la detectó y fue enseguida a ella. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es muy interesante. Bien, ya vemos a la mujer encorvada, su problema espiritual, a lo mejor alguna transgresión o lo que sea. Aquí vemos una mujer encorvada. ¿Qué representa esta mujer encorvada? Y ahora vamos al Midrash. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? Está diciendo que cuando ve a Israel que ha perdido su rumbo natural, su camino natural, y ve a Israel torcida, encorvada, mal dirigida, él tiene la capacidad de enderezar a Israel. Y esto a través de aquellos que oyen la palabra. Y lo que nos muestra Yeshua es de que los primeros que escucharon la palabra fueron los humildes, fueron los necesitados, fueron como esos galileos que escucharon al Mesías y escucharon la voz de sígueme. Cuando escucharon la voz de sígueme, ¿qué hicieron cuando estaban chuecos? ¿Verdad? Que estaban desviados. Ese Israel que espiritualmente se había desviado del Padre, se había desviado de la palabra. ¿Qué es lo que pasó con este Israel que escuchó al Mesías? Fue enderezado. Todo problema espiritual, ¿verdad?, va a generar finalmente en la vida del ser humano una consecuencia, ¿verdad?, por supuesto, de vida. ¿Qué pasaba con nuestras vidas cuando no teníamos al Mesías, cuando no teníamos la palabra? Estábamos todos chuecos, estábamos todos torcidos, ¿cierto? Estábamos todos mal dirigidos a ídolos, dirigidos a cruces, a vírgenes, dirigidos a fiestas pues paganas, dirigidos a otros calendarios. Bueno, estábamos dirigidos a cualquier cantidad de distorsión. Estábamos torcidos, es la realidad. Estábamos todos torcidos. Yeshua aquí en esta circunstancia, en esta situación, ciertamente sana a una mujer. Bueno, no sabemos qué tipo de espíritu había causado ese mal, pero sí vemos un midrash aquí interesante. Sin embargo, también, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Hay quienes no se quieren enderezar, hay quienes quieren seguir sus vidas chuecas, hay quienes quieren creer en el Mesías, pero quieren seguir sus vidas chuecas, viendo hacia la Navidad, viendo hacia las tradiciones, viendo hacia Janus, ¿verdad? 1 de enero, viendo hacia las demás tradiciones, hacia los ritos, hacia el materialismo, chuecos hacia el ego, hacia las cosas terrenales. Y es muy interesante que en ese momento ocurre esto, y siempre las mujeres
están haciendo una alusión al Mesías, ¿se acuerdan? La mujer del flujo, la niña que murió, la mujer adúltera también, la mujer samaritana, la mujer que está encorvada, que tiene su cuerpo encorvado. Qué interesante. Mujeres por todos lados, con necesidades sí espirituales y de sanidad, pero por otro lado enseñándonos que finalmente era ese Israel que tenía muchos problemas. Y si Israel tenía muchos problemas, imagínense las naciones gentiles. Teníamos todavía más problemas. Nosotros no solamente estábamos chuecos, nosotros dábamos la vuelta en U y nos regresamos hacia atrás. ¿Ok? Como naciones totalmente perdidas, no estábamos así chuecos, estábamos totalmente en U, de regreso y vuelta y otra vuelta y hasta abajo. Éramos un gran problema. Pero cuando viene el Mesías dice, yo soy el camino al Padre, la verdad y la vida. Y nuestra espiral, así es como dice Escobar, se endereza y entonces tomamos un rumbo directo al Padre, a la obediencia, a la santidad. Esta mujer es sanada de eso. Yeshua lo que está diciendo es, hay forma de enderezarse. Pero, lamentablemente, hay otra mujer, y hablando espiritualmente, entre la humanidad, que lamentablemente no quiere salir de su curvatura, de su desviación, ¿verdad? Y quiere seguir viviendo enredada en todas direcciones, menos en la dirección al Creador. Lamentablemente todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Vemos gente que quiere ser muy sincera con el Mesías. Ya ni siquiera estoy hablando de las naciones incrédulas o ateas o ya totalmente negadas a la Torá y al Mesías. Estoy hablando incluso de gente que quiere ser sincera delante de la Escritura, delante del Mesías, pero todavía quieren seguir viviendo chuecos. No quieren ser sanados de esos espíritus enfermos. Ya hemos hablado en las clases y en las clases sobre la Saturnalia de un espíritu que llega en invierno, ¿verdad? Y conmociona a toda la gente y cambia los sentidos de la gente. ¿Se acuerdan de ese espíritu? El espíritu de la ¿qué? El espíritu de la Navidad, ¿verdad? El espíritu que tuerce todos los sentidos de la gente y cree que sirve con sinceridad al Mesías y no hace más que cultos extraños, ritos a los antiguos dioses romanos. Entonces, eso es una gran tragedia. El Mesías viene a enderezar nuestras vidas, a darles dirección hacia el Padre, siendo Él un camino directo, un camino derecho, un camino que ya ha sido puesto, ¿verdad? Como la escalera también que vio a Jacob. No fue una escalera torcida hacia abajo, fue una escalera directa, dice, hacia el trono, ¿verdad? Donde estaba el Mesías exaltado. El Mesías ha hecho esto ya. Lo malo es de que aquí, igual como esos que juzgaban a los fariseos, se trata de cada quien que quiera volver. Vuelvan, porque todos estamos iguales y todos vamos a perecer de la misma forma si no volvemos. Bueno, ¿y qué hacemos cuando hemos encontrado esta verdad en el Mesías? ¿Qué nos ha pasado cuando vemos estas verdades en el Mesías? Y vemos, ay, cómo nos ha sacado de tanta ignorancia, de religiones, ¿verdad? De fetiches, de ritos, de ceremonias, de calendarios paganos. ¿A poco no exaltamos al Eterno? Y decimos, gracias, Padre, porque nos abriste los ojos. Ahora que hemos estado haciendo una campaña anti-tamuz, anti-mitraísmo a través del Facebook, con esas imágenes denunciando todo el paganismo, ¿verdad? En las fiestas decembrinas y más adelante vamos a entrar con Janus y los Reyes Magos. ¿Cómo puedo ver a la gente ahí que opina y dice cuánto claro es todo esto, pero cómo estábamos velados nuestros ojos, ¿verdad? Al recibir todo de Roma, de los papas, como si fuera bíblico. Y peor cosa,
de los supuestos pastores de Cristo, que no enseñan más que tradiciones y doctrinas. Y cuando empezamos a ver estas verdades, que el Mesías nos ha enderezado, decimos: exaltado seas, Padre, porque has tenido amor para con nosotros y nos has ayudado en toda nuestra vida, nos has quitado vendas. Y ya no estamos rendidos a los días, a los cultos, a las tradiciones, a los ídolos, a las cruces, a las vírgenes, a los santos y a todas esas cosas, sino solamente a ti, Padre. Tú eres grande. Y así es como vemos que a través de Yeshua nos quita eso chueco que teníamos, eso desviado que teníamos, y volvemos al Padre. Es necesario, dice él, volveos al Padre, porque si no vamos a perecer todos de la misma forma. Entonces, ahí se muestra su amor. Y vean lo que dice en el 13:14. Pero el dirigente de la sinagoga se enojó porque Yeshua había realizado una sanidad en Shabbat. Dijo a las multitudes: 6 días hay en los cuales es necesario trabajar. Acudan duramente estos para ser sanados, y no en el Shabbat. Y bueno, nunca falta el espíritu de observancia estricta, rigurosa, religiosa, que omite el mandamiento de misericordia quiero y justicia antes que sacrificio. Y bueno, qué decir ya de este espíritu religioso. Lamentablemente existe hasta ahora, y una exhortación más también para todos nosotros, empezando con un servidor: no querer ser demasiado celosos, no querer ser demasiados observantes cuando la voluntad del Padre se quiere manifestar en misericordia y justicia, en ese sentido, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para decir qué observar y qué no observar en Shabbat, cuando hay cosas más importantes y elementales, ¿verdad?, que seguir una regla religiosa, ¿verdad?, centímetro a centímetro y palabra a palabra y letra tras letra. Bueno, ya sabemos aquí el pleito que tenían los religiosos, ¿verdad?, fariseos o saduceos o escribanos contra Yeshua, por llegar a hacer cualquier cosa en Shabbat. Y es que cualquiera podría decir: bueno, eso no es pecado sanarlo, lo está sanando y qué bueno, es libre. Pero ellos, con tal de acusarlo en algo, por supuesto que su oportunidad aquí del fariseo o del religioso, llámese como se llame, era delatar o denunciar algo del Mesías. Y vean lo que dice Yeshua. Pero Yeshua le contestó diciendo: hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno, ¿verdad?, en el día de Shabbat, para llevarlo a comer y para llevarlo a beber? Y esta, que es descendiente de Abraham, a quien el adversario tuvo atada por 18 años, ¿no debería ser desatada de esta atadura en el día de Shabbat? Fíjense nada más, qué cosa más tremenda. Y bueno, rápidamente Yeshua pone aquí en evidencia varias cosas. Otra vez, la hipocresía de la religión, la hipocresía de la observancia hipercelosa, sin tomar en cuenta misericordia y justicia. Y también pone en evidencia la doble moral de la religiosidad, ¿verdad?, cuando por un lado ellos desataban ciertamente a sus animales para que comieran, desatarlos de un yugo, y esto, aunque tenían sus animales atados, no era antinatural. Simplemente Yeshua está poniendo un ejemplo. Bien que ustedes sueltan a sus animales después de estar amarrados con lazos
para que se acerquen a comer y para que se acerquen a beber. Yeshua está hablando también de un tipo de atadura y desatadura. Ahora volvamos al punto espiritual. Volvamos al punto espiritual. ¿Qué pasaba con esa mujer que era Israel? ¿Qué tipo de atadura espiritual tenía? En un sentido, ni siquiera era enfermedad. Ni siquiera eran enfermedades. Ni siquiera el pueblo de Israel en necesidad estaban atados de enfermedades. Estaban atados espiritualmente, pues con toda la religiosidad, con las tradiciones de los hombres, con la enseñanza de los hombres, con los ritos. Ese era el problema. Ese Israel, como mujer, estaba atado por un espíritu religioso y estaba encorvado y no podía dirigirse al Padre. ¿Y qué es lo que hace Yeshua? Fíjense qué interesante. Esta mujer, descendiente de Abraham. Aquí están los verdaderos israelitas. Y estaban en Galilea también. Y estaban en todas las regiones esparcidos. Y más allá de Judea y de Galilea, ¿verdad? Estaban los israelitas. Al cual dijo Yeshua, yo he venido, ¿a quién? A buscar a lo que se había perdido. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, la descendencia de Abraham. Aquí cuando Yeshua dice en el verso 16, y esta que es hija de Abraham, también está haciendo alusión a ese Israel como una mujer que estaba atada, que era linaje de Abraham, que eran descendientes de Abraham, pero que estaban atados durante todo este tiempo a través del espíritu de la tradición y la religión, ¿verdad? Y que Yeshua viene a desatarlos. ¿Para que coman qué? La verdadera comida y la verdadera bebida. La comida que es el Mesías, las palabras del Mesías. Y la verdadera agua que es las palabras de la Torá y las palabras del Mesías. Qué interesante. Y cómo ahora nosotros también podemos disfrutar de esa verdadera comida y de esa verdadera bebida. Yeshua dijo, mi verdadera comida es esta. El que oye la palabra del Padre, ¿verdad? Y obedece sus mandamientos y cree en el Mesías, en su corbán, esa es la comida verdadera y la bebida verdadera. Por eso vemos que podríamos decir en el mensaje de Yeshua, siempre está hablando yo soy el pan. ¿Se acuerdan en Juan? Lo vamos a llegar a ver. Dice yo soy el pan de vida. El que viene a mí, come y bebe, dice no tendrá ni hambre ni sed jamás. También lo dice a la samaritana, ¿se acuerdan? Entonces, aquí no se trata de un culto, de una religión, de un movimiento, de denominación. Aquí se trata realmente de ir al Mesías. Nos habían mal acostumbrado a las iglesias, a los papas, a los sacerdotes, a las misas, a las predicaciones, a los pastores, a los reformadores, a los líderes, a gente y gente. Y ahí estábamos torcidos, chuecos, desviados. Lo que hace Yeshua es, yo vine a desatarlos de todos esos monopolios y llevarnos directamente al Padre. Eso es lo que hace. Y entonces desenmascara la hipocresía, por supuesto, y la doble moral de los religiosos, y por supuesto en el primer siglo, hablando en contexto, dirigiéndose exactamente y directamente, primeramente, a aquella descendencia que estaba esperando ser desatada del yugo de los líderes, que era la higuera. Y hasta el día de hoy, ahora déjenme decirles algo, hasta el día de hoy, después de este tiempo profético que Yeshua dijo que la higuera iba a volver a reverdecer, ¿saben lo que ha estado haciendo estas ramas con algunos movimientos? Ya de por sí vemos ataduras y torcimientos, podríamos decir, en las otras religiones. Pero también volvemos a ver otras torceduras en este movimiento de esta higuera, ¿verdad? Con espíritus otra vez erróneos,
queriendo llevar a esclavitud de las tradiciones, de las enseñanzas de los fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no se trata, ¿verdad?, de regresar al judaísmo, por ejemplo, o al Talmud, o a la Kabbalah, o al sionismo, o a todo eso, sino es regresar al Padre. Quitémonos todos esos espíritus y ataduras que nos regresan a la tierra y vayamos directo al Padre a través del Mesías. Y bueno, continúa diciendo, descendientes de Abraham en el primer siglo, todos aquellos que estaban torcidos por los líderes, Yeshua los desata para comer el pan verdadero. Yeshua es el pan verdadero que descendió del cielo. También lo dice en Juan, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? No es el pan, no es el maná, dice, el verdadero, sino es el Mesías mismo que descendió del cielo, el que trae el verdadero pan del cielo, el verdadero alimento. Y la verdadera agua también, que es el Ruach HaKodesh. Verso 17, continúa diciendo, al decir él esto, vean, todos sus adversarios se confundían, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas extraordinarias que se realizaban por medio de él. Y yo creo que hasta el día de hoy nos regocijamos cuando entendemos verdaderamente, cuando él dijo, van a conocer la verdad y realmente serán libres. ¿Se dan cuenta? Van a conocer la verdad, que es él, y realmente seremos libres. ¿Cuántos de nuestros hogares podemos decir estamos libres de esos espíritus que nos ataban? En los templos, en las iglesias, en las sinagogas, en los ritos, en los cultos, en la gente, en los líderes que hostigan, en los líderes que se corrompen, en los líderes que son fraudulentos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta el día de hoy exaltamos al Padre y decimos, bendito Él, que nos ha librado también de estas garras del enemigo. Y hay muchas más, por supuesto que hay muchas más. Hemos hablado, ¿verdad? Ayer hablábamos de la guerra, de la inmoralidad, de la sensualidad. También está el materialismo, están muchos espíritus también que están torciendo a la gente. Pero oramos para que el Padre siga enderezando nuestras vidas y a través del pan de vida, que es Mashiach, el camino, verdad y vida, seamos dirigidos a Él, ¿verdad? Con confianza y con esa certeza. Y bueno, sigue diciendo, entonces Yeshua decía, y bueno, aquí viene parábolas. ¿A qué voy a asemejar el reino de Elohim? ¿Con qué lo voy a comparar? Bueno, aquí vamos a leer lo que ya hemos estudiado, ya lo leímos antes. El grano de mostaza, hasta puse una imagen en aquella ocasión, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Eso es la palabra, pero es pequeñita, aparentemente, entre todo el movimiento. Ahora piensen por un momento, la semilla de mostaza, que la llegamos a ver aquella época. Es más, voy a ver si tengo por aquí la imagen, para los que no la vieron en Wisik. Y yo no sé si la conservé todavía. Déjenme ver si la tengo por aquí. Creo que ya no. Ok, sí la tengo aquí. Donde no va a aparecer es en YouTube. En YouTube sí se las voy a deber. Pero los que están a través de Wisik, aquí está, no sé si ya están viendo la imagen. En comparación a todo el sistema fariseo religioso en el primer siglo, no solamente dentro de Jerusalén, sino en todo Judea, en toda Samaria, en toda Galilea, ¿verdad? Y en el exilio, aquí está, esto comparado las palabras del Mesías. Imagínense un individuo entre esta humanidad, que es Yeshua el Mesías entre la humanidad, trayendo este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado, vuélvanse al Padre, obedézcanlo a Él y a aquel que Él ha enviado. Eso era.
Y aquí vemos una foto del Medio Oriente con un hombre ahí entre un matorral de mostaza grande. Se hace suficientemente grande, amplio, así va a crecer finalmente. Y bueno, esto ya lo hemos estudiado antes. Quien quiera repasarlo, por supuesto, puede ir a escuchar esa parte, la semilla de mostaza, y que crece más que todas las hortalizas, dice. Y luego lo compara también como una mujer, dice, la levadura también que hace y que crece, ¿no? Aunque también hablamos de esa connotación que el reino de los cielos también se llegó a contaminar en su momento por esa levadura. Y por eso hoy día el mensaje del reino de los cielos, que se predica comenzando con esos 2.000 millones de católicos cristianos, en general el cristianismo es lo mismo, también está leudado, ha crecido. Pero aquí somos llamados otra vez a rectificar y volver otra vez al camino hacia el Padre. Pero bueno, esto ya lo hemos estudiado, no voy a repetirlo así a detalle. Quiero ir a lo siguiente. Lucas 13:23, 13:22. Sigue diciendo, vean lo que dice: viajaba Yeshua por aldeas y ciudades y enseñaba mientras iba a Jerusalén. ¿Se acuerdan que dijimos que iba hacia allá? ¿Ok? Cuando él llega allá, ya es Aviv. Él llega allá en época de Pesaj, que eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando hace la famosa entrada triunfal que se le conoce. Entonces, iba por aldeas y ciudades mientras iba a llegar a Jerusalén. Y luego dice, alguien se le acercó. Vean, con todo lo que está pasando, todas las exhortaciones, todos los señalamientos, todos los juicios que Yeshua está emitiendo de forma certera y justa, viene alguien y se le acerca. Dice, cuando alguien le preguntó si eran pocos los que se salvaban. Lucas 13:23. Un texto que hemos mencionado antes, que es una exhortación para cada uno de nosotros, para todos, ¿verdad? Porque aquí hay un hombre que conoce al Mesías, que sabe de él, que sabe sus milagros, que sabe su fama, que sabe su fidelidad al Creador, que ha escuchado de él y tiene una interrogante. Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Lucas 13:23. ¿Y qué dijo Yeshua? Dice, pues sí, son muchos, y aquí como ya estamos en la gracia, pues es más fácil, así que son multitudes. La gracia lo es todo. Así dijo él. Bueno, jamás van a encontrar esto. Jamás van a encontrar en la Escritura, oh sí, son grandes multitudes, son iglesias llenas y repletas, son altares inmensos con miles de personas, auditorios gigantes, todos van a ser salvos. Es más, en la catedral de San Pedro hay todos los fieles, todos son salvos. Jamás dijo esto. ¿Qué dijo? Ni siquiera le pone la respuesta fácil, simplemente se va y le dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar, pero no van a poder. No van a poder. Son de las palabras de nuestro Mesías más desafiantes, más terroríficas, yo podría decir, especialmente para la gente tibia, para la gente que simpatiza y solamente cree que con hacer una oracioncita del pecador y convertirse en dominguero, ¿verdad? Ya es suficiente. ¿Qué dice aquí Yeshua? Fíjense nada más. Esfuércense. ¿Qué es esforzarse? ¿Qué significa un esfuerzo? ¿Qué cosa más tremenda para todo ese sistema de la gracia lo es todo? Ya murió por mis pecados, yo no tengo que hacer nada, esforzarme en nada tengo que hacer, ya murió por mis pecados, gracias. Y ahora sí a vivir mi vida como yo quería. Y voy y vengo y subo y bajo y bailo y corro y compro y gasto. Eso cree lamentablemente mucha gente y se le ha enseñado así
Y los líderes lo ponen así tan fácil, tan a gusto, tan sencillo, que ni siquiera se esfuerzan. Esforzaos. ¿Qué es esforzarse? ¿Qué es esforzarse? ¿Qué es la puerta estrecha? ¿Qué es la puerta angosta? La puerta de dificultad. Es más, ¿qué es para la gente lo que más repudia en el mundo? Y ¿saben qué? Una de las imágenes que hemos publicado ahora en el Facebook respecto al paganismo de Tamuz y el 25 de diciembre y mitraísmo y todo esto, es una expresión que por ahí viene en internet, que también es una imagen así, que es muy, muy real. Es cruda realidad. ¿Saben cuál? La que dice: ciertamente las fiestas del Eterno y los días que Él señaló están en Levítico 23. Shabbat y todas las que conocemos: Pesach, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot. Ajá. Y las fiestas del mundo, ahí están, todas las católicas. Y aquí va la clave. Aquí va la clave. ¿Quién se esfuerza y quién no? ¿Quién se esfuerza y quién no? Tú dile a la gente las fiestas del Eterno, comenzando con el Shabbat, y las aborrecen, así es. Pero háblale de Navidad y las fiestas de Saturnalias y Año Nuevo y los festines y las copas, ¿verdad? Y las uvas y el baile y todo eso. Pero si se deshace la gente y ya quiere estar ahí, quiere estar en todas, tira la casa por la ventana. Ahí no hay dieta, ahí no hay remordimiento de conciencia, ahí es libre alcohol, ahí es desveladas, ahí es malpasadas, ahí es todo lo que en el año no pudieron hacer, ahí se corrompen. ¿Ustedes creen que eso es esforzarse? ¿Cuál es la puerta angosta? ¿Cuál es la puerta estrecha? Yeshua no está hablando de sí mismo, porque muchos cristianos dicen: ay, la puerta angosta es creer en Cristo, y ya, eso es lo más difícil. No, Él está diciendo: obedezcan, regresen al Padre. Y eso es una puerta angosta, porque no todos quieren obedecer. Hablemos de Shabbat y hablamos de festividades, no quieren entrar. ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, estoy trabajando! Es que no puedo dejar mi sustento que el Señor me dio. ¡Ay, es que, ¿qué van a decir? ¡Ay, es que ya están abolidas! ¿No? Y cualquier cantidad de pretextos. Esa es la puerta angosta. Esfuércese, le dice Yeshua a este hombre cuando le pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Él casi que se hubiera dicho: sí, nada más los que se esfuerzan y entran. Casi, por otra respuesta hubiera sido eso: sí, solamente los que se esfuerzan y entran, son los únicos. Pero él todavía le extiende: esfuérzate. Todavía lo invita: esfuérzate. Entra por todo aquello que la gente dice que es difícil. Porque sabes que muchos, incluso muchos van a intentar. Pero sabes que no van a poder. Va a ser pura nostalgia. Y a la hora del intento van a fracasar. Y además de esto, Yeshua agrega en el 25, dice: en el momento en que el señor de la casa se levante y cierre la puerta. ¿Cuál casa? ¿Quién es el Señor? ¿A qué casa está hablando? ¿Verdad? Dice: en el momento en que el señor de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, estando afuera, le dice a este hombre, fíjense, llamarán a la puerta y empezarán a decir: Señor nuestro, Adoní, Adoní, Señor, Señor, ábrenos. Pero contestando él dirá: les digo que no sé de dónde son. No sé de dónde son. Luego ustedes empezarán a decir: hemos comido y bebido frente a ti, y hemos enseñado en nuestras plazas. Fíjense, gente que conoce al Mesías, que dice que conoce al Mesías.
Sí, he predicado en las plazas, he estado delante de ti, de tu altar, he ido a la iglesia, he estado ahí, adorándote, sirviéndote, Señor, los domingos, en Navidad. En Navidad yo estuve ahí cada año celebrando tu nacimiento. En Año Nuevo bendiciendo a todos los hermanos. Ahí, ¿verdad? En Cupido abrazándolos. El Día de la Madre dándole culto a la mamá. Y en Semana Santa yo estuve golpeándome el pecho y lacerándome la espalda. Y todos estarán ahí. Yo estuve comiendo en tu mesa de la Eucaristía y el vino, ¿verdad? ¿Y qué dice? Vamos a ver. Hemos comido y bebido delante de ti, y dice, y enseñaste en nuestras plazas. ¿Y qué les va a decir él? Y él les dijo, Lucas 13:27, y él les va a decir, no sé de dónde son, apártense de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. Por supuesto que a este texto ya le hemos dado muchas vueltas. Todos, o la gran mayoría de nosotros, llegamos por esta expresión a la reflexión de que no estábamos haciendo lo suficiente y estábamos solamente engañados y convencidos por la religiosidad que traíamos, donde quiera que viniéramos, llámese como se llame, religión o denominación o filosofía o lo que sea, pero la palabra clave aquí está. Yeshua va a decir, no conozco, no sé de dónde viene, y apártense de mí a todos aquellos que son transgresores de la Torah. Esa es la palabra en griego que se usa ahí, anomía, anomos, sin ley, sin Torah, sin instrucción, sin mandamiento, sin Torah, así de sencillo. No sé quiénes son. Toda esa gente que dice, yo estuve ahí, ¿verdad? Escuchando, enseñando, y ahí estuve ahí celebrando cada domingo, y ahí estuve, y diezmando y todo. ¿Qué dice? Pero no sé quién eres. No sé quién eres porque no tenías Torah, estás transgrediendo todo el tiempo. Así que va a decir, apártate de mí, transgresor. Qué cosa más fuerte. Bendito el Eterno, Todopoderoso, que nos ha permitido ir conociendo más, y aunque conociendo más, también más responsabilidad, y aún con el tiempo encima, para que podamos decir, de verdad, volvamos a Él. Y no importa que la puerta se esté haciendo más estrecha, y que los que están a nuestro alrededor nos estén señalando y juzgando, no me interesa la gente que está alrededor, me interesa cómo el Padre me ve a mí, y cómo el Mesías también me va a reconocer aquel día. Así que necesitamos ser sinceros delante del Creador, con nosotros mismos también, para hacer lo que debemos de hacer. Es el tiempo de una vez de despertar. Y sobre todo toda aquella gente que quiere ser sincera dentro de todo ese sistema romano que está tras los ritos en estos días decembrinos, por favor, a despertar todos. A despertar y a hacer un verdadero regreso, quitándonos lo chueco de nuestra vida religiosa, y redirigirnos verdaderamente al Padre en obediencia. Sí, la gente puede decir, ay, qué difícil, ay, es que no se puede, ay, es que mi familia, ay, es que los hermanos, ay, es que el pastor. Sí, como si toda esa gente te fuera a dar redención eterna, como si todo ese sistema te fuera a dar redención eterna. La redención solamente está en el Mesías. Y agrega Yeshua en el 28, ahí va a ser el lloro, ahí va a ser el lamento, ahí va a ser el crujir de los dientes, dice él. Ahí va a ser el sufrimiento. Cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y vean a quién les está hablando, ¿se acuerdan? Al liderazgo, a los religiosos, a los que creían que tenían parte en la familia de la fe. Dice, no, ahí se van a dar cuenta realmente a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, a todos los profetas en el reino del Todopoderoso. Y ustedes van a quedar fuera. Eso es lo más drástico. Que creyendo estar familiarizados con la Escritura y conociendo los patriarcas y los profetas y toda la Biblia, por falta del conocimiento correcto, ¿verdad?, en la transgresión y la observancia,
seamos dejados fuera. Si a ellos les va a pesar, imagínense aquel religioso que diga, ay, sí, yo conozco esto, yo tengo la Biblia, ay, pero el Antiguo Testamento ya no, y entonces ya estamos en la gracia y todo eso. Ahí va a ser el sufrimiento. Y dice, además, agrega, entonces vendrán del oriente y del occidente, del sur y del norte, y se sentarán a la mesa en el reino de Elohim. Y aquí está hablando de todos los exiliados, y de todas las naciones también que han sido llamadas, como esos Galileos, dijimos, como ejemplo, ¿verdad? Como esos niños que mencionó Yeshua, que creen de verdad, con corazón sincero, con sinceridad, y que se acercan a buscar el alimento en el Mesías. Dice aquí, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En ese mismo día, dice, acercaron uno de los fariseos diciendo, sal, márchate de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y luego agrega Yeshua y le dice, vayan y díganle a ese zorro, o a ese zorra, según la traducción, he aquí yo expulso espíritus malignos y realizo sanidades hoy y mañana, y al tercer día habré cumplido mi propósito. No obstante, es necesario que me cuide hoy y mañana y seguir mi camino hasta el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y aquí él ya sabía, ¿verdad?, cuál iba a ser su fin, y ya sabía que los líderes estaban sobre de él, y aunque le manda un recado a esa zorra, dice que ese zorro, calificándolo ya de plano como alguien ajeno a Israel, un animal con garras, está calificado como impuro, ¿verdad? Y de una otra forma, dice, esa especie no tiene nada que ver con mi propósito ni con el Padre. Vayan y díganle esto, tengo unción del Todopoderoso, y Él no me va a detener, voy a cumplir mi obra. Y ahí estaba hablando ya de que ciertamente iba a morir, pero no iba a morir sin que antes cumpliera su obra. Es necesario que me cuide hoy y mañana. Dice, y voy a hacer sanidades hoy y mañana, pero al tercer día habré cumplido mi propósito. Ya estaba adelantándose que iba a morir, y al tercer día iba a resucitar. Y al tercer día también, ¿se acuerdan? Estaba hablando del otro año, cuando habló también de deja la higuera, que le eche abono y a ver, tal vez de fruto. Ese tercer día también estaba hablando del otro año, que él finalmente iba a cumplir su obra. Pero dice, no obstante, es necesario que me cuide hoy y mañana, y voy a seguir mi camino hasta el siguiente. Dice, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Con toda seguridad, Yeshua dijo, esa zorra no va a hacer nada. No ahora, porque tengo que subir a Jerusalén, y no hay profeta que no muera fuera de Jerusalén. Tenía que ir hasta allá. Y finalmente, aquí viene esta expresión, ¿verdad? Desde fuera, desde lejos de Jerusalén, y especialmente sobre el liderazgo. Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas, tú que apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces anhelé reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Pero se han negado. He aquí, esta casa va a ser dejada desierta. Fíjense nada más, hablando de lo que representaba Jerusalén, con el liderazgo, con, pues ahora sí que los jueces y todo lo que les rodeaba. Y dice, va a dejar desierta, porque les digo que no me van a reconocer hasta que ustedes declaren, bendito el que fue enviado en el nombre del Eterno. Esta expresión, y ahorita la vamos a ver, es muy interesante porque aquí ya llega el momento en donde Yeshua pues declara casi las palabras finales, y sobre todo pues la sentencia.
la sentencia que va a venir sobre todo Israel y especialmente los líderes, porque el Mesías iba a ser escondido. Iba a ser escondido. Aquí ya estábamos viendo, o Yeshua ya estaba viendo, que había un rechazo de los líderes, que no había fruto, que no querían dar fruto, que no querían salir de su torcedura, y que finalmente iban a concluir con llevarlo a la muerte. Llevarlo a la muerte. Y así iba a cumplir su obra, pero que tenía que hacer en Jerusalén. Pero mientras tanto, él veía la condición de ese liderazgo. Y aquí lo menciona especificando a la ciudad, lo cual simbolizaba que toda la historia de Israel, desde los profetas, fíjense, tú que mataste a los Neviim, a los profetas, tú que apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces anhelé reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero se han negado? Y bueno, este ejemplo, por supuesto, o esta figura, la vemos concretada aquí con todo el tiempo, ciertamente, que el Padre estuvo buscando a Israel y estuvo enviando a los profetas. Esas son palabras del Padre a través del Mesías. Él lo quiso hacer finalmente a través del Mesías para reunir a todo Israel. Pero ¿qué ocurrió? Se negaron. ¿Saben cuál es la tragedia más grande de la humanidad hasta el día de hoy? Que hay mucha gente que dice que es del Mesías, que son fieles, que van, que ahí están, que celebran, que todo esto, que obedecen. Pero ¿saben qué? Se siguen negando a ser realmente el verdadero Israel. Y se siguen negando porque no se niegan a sí mismos. Y quieren seguir en la fiesta, quieren seguir, ¿verdad? Y en la alegría, en el pavo, en las uvas, en el vino, en las desveladas, ¿verdad? En la religiosidad y todo eso. Y se niegan a ser uno con el Padre a través del Mesías. ¿Y saben qué es lo que pasa? Desde el primer siglo, fíjense, fue oculto el Mesías a muchos de ellos. Y hasta el día de hoy, aún gente que dice que cree en el Mesías y que lo obedece y que le sirve y que no sé qué, están velados porque han creído a otro Mesías. Y aquí las palabras más fuertes de Yeshua son estas: van a ser dejados solos, ¿verdad? Y no van a poder ver hasta que reconozcan a aquel que ha sido enviado en el nombre del Eterno. Ahora, déjenme hablar una vez más de este texto, con eso concluimos, porque se ha enseñado y se ha querido creer que este texto es una esperanza futura para los judíos. Y que cuando Él entonces diga: bendito el que viene en el nombre del Eterno, ahí van a ser redimidos, van a ser salvos, y entonces se van a convertir, y se va a unir el cristianismo o catolicismo con los judíos, para que venga el reino, todas estas cosas. Pero en contexto, cuando Yeshua habla a esa generación del primer siglo, les está diciendo: esta casa, este liderazgo, se va a quedar vacío. Este liderazgo no va a tener el respaldo del Todopoderoso. Se van a quedar solos, porque el liderazgo va a ser pasado a gente que sí da fruto. Pero cuando ese liderazgo reconozca a aquel que fue enviado y diga: bienvenido o bendito el que fue enviado en el nombre del Eterno, entonces van a pasar a esa familia del Creador. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. ¿Qué pasó con Shaul de Tarso después de pertenecer al fariseísmo y estar coludido con los saduceos? Porque dice que el Sanedrín le daba cartas
para ir a perseguir a los creyentes. Este hombre tenía celo, este hombre tenía envidia, este hombre quería destruir, perseguir y destruir a los creyentes en Yeshua. Este hombre sentía como el liderazgo lo estaban perdiendo y se había quedado fuera. Pero ¿qué pasó cuando reconoció al Mesías? ¿Verdad? Al bendito enviado del Eterno. ¿Qué es lo que pasó? Entonces fue trasladado. Se le cayeron las vendas, por supuesto, de los ojos. Dice que como escamas. Eso es una alusión también alegórica, física, que le demostró, aunque es física, le demostró que sus ojos no podían ver. Pero había quedado su casa desierta, desolada, hasta que reconoció al Mesías y dijo: Él es el que viene en el nombre del Eterno. Hasta entonces volvió a entrar dentro de las filas del Mesías y fue reconocido. Así que este texto no necesariamente es para el futuro, sino en todos estos 2000 años, todo aquel que se rinde al Eterno y reconoce a su emisario y dice: bendito él que fue enviado del Eterno y viene con autoridad del Eterno, entonces ahí abre los ojos de la fe, abre los ojos verdaderos. Y ese texto se aplica en realidad a todas las generaciones, no nada más en un futuro, porque definitivamente que en todas las generaciones han creído judíos que al principio no creían por la religiosidad, por el fariseísmo, pero que en todas las generaciones han llegado a creer y por supuesto han pasado a ese otro liderazgo, nuevo liderazgo que hizo el Mesías en sus emisarios. Y bueno, eso hasta el día de hoy. Así que aquí tenemos diferentes exhortaciones, llamadas de atención del Mesías, ¿verdad? Para poder permanecer en él. Las palabras que él nos ha dado aquí son palabras para permanecer, permanencia, y no quedarnos torcidos o no volver a caer en la torcedura o no crearnos vendas en nuestros ojos, sino más bien al declarar: bendito él que ha venido en el nombre del Eterno, entonces podamos seguir siendo de él, podamos seguir siendo también del Padre, por supuesto, primeramente del Padre, para reconocimiento de él y para obra y servicio de él. Estas son las palabras de Yeshua en esta ocasión. Y bueno, llamados a ser íntegros es rectos, directos hacia él, hacia el Padre. Él ya nos puso, ya nos llamó, ya nos envió el mensaje de volvernos, ya nos ha puesto un camino, una verdad y la vida, que es a través del Mesías. No hay de otra. Lo demás, como lo hemos visto una y otra vez, es simplemente religión y tradición de los hombres. Así que pues bueno, aquí está una vez más las palabras de Yeshua, el Hijo de Elohim, el Mesías, el enviado, el profeta al cual oír.